Buenas tardes, estimados amigos, seguidores del grupo Derecho Notarial. Bienvenidos a este conversatorio sobre el análisis jurídico de la declaración juramentada. Vamos a analizarlo. Esta importante diligencia o digamos actividad, atribución que la tiene el notario y que la realiza de manera frecuente. Es una de las digamos, de las escrituras públicas que se realizan con mayor frecuencia en la notaría. Para empezar, vamos a ver en sus pantallas, estamos compartiendo lo que es la declaración juramentada. La declaración juramentada o jurada o notariada, como comúnmente la llaman en otros países, o la declaración notariada, que también así se la llama en España, no es otra cosa que la manifestación realizada bajo juramento en forma libre y voluntaria de una persona ante notario público sobre hechos o actos que le conciernen al declarante. Es intuito personal. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se puede hacer una declaración juramentada sobre los hechos o actos que le correspondan a esa persona. No puede hacerse una declaración juramentada de terceras personas. Yo no puedo declarar que a Juan o a Pedro le pasó esto o tiene estos bienes, sino que la declaración juramentada es personal y tiene relación con los bienes o con lo que le concierne a esta persona. No se puede hacer de diferentes personas, ¿no? Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario, porque se hace ante una autoridad pública que es el notario. Asimismo, vamos a ver que la declaración juramentada, lo que habíamos manifestado, debe ser de manera personal, debe ser libre y voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser realizada bajo coacción, bajo amenazas, bajo presión, y debe ser realizada bajo juramento. Este juramento, antes de que se rinda, debe el notario indicarle a la persona las penas de perjurio, la gravedad por no decir la verdad y las penas por las que podría ser sancionado. Bajo juramento se puede declarar bajo de diversos puntos de hechos que se declaran verdaderos y que surten efecto ante autoridades administrativas o judiciales. No se puede declarar sobre hechos o acciones de otras personas o el cometimiento de delitos o aquellos supuestos prohibidos por la ley. Yo no puedo declarar que Pedro robó a Juan, no puedo declarar que hubo un asesinato, ya que eso no se puede realizar bajo juramento ante notario público, sino debe ser ya realizado ante una autoridad competente, que puede ser el fiscal o a su vez el juez, si es que se trata de un delito penal, o el juez de tránsito, en fin. Esta atribución está en el artículo 18, numeral 10 de la ley notarial. Es importante conocer que la declaración juramentada tenemos nosotros, está establecida en la Constitución de la República del Ecuador, la declaración patrimonial juramentada. Esto está en el artículo 231 de la Constitución de la República. Esto establece que los servidores y servidores públicos, sin excepción, presentarán al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluya activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo bancario de las cuentas bancarias. Quienes incumplan este deber no podrán posicionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional harán una declaración patrimonial adicional en forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. Esto tenemos nosotros, consta en la Constitución de la República del Ecuador. Les invito a todas las personas que se están uniendo, que pueden realizar sus preguntas a través de en vivo y en directo a través de los comentarios, y las preguntas las vamos a ir respondiendo al final o conforme vamos analizando el tema. La declaración patrimonial en la actualidad se realiza a través de la página web de la Contraloría
General del Estado. Como nosotros vemos, antes de la reforma, se la realizaba ante notario público, se llenaba el formulario y se llevaba el formulario ante el notario público, donde en teoría podía hacerse hasta una especie de control de legalidad. El notario podía ver si existían errores en la declaración o si es que estaba mal llena, en fin, y la persona que realizaba la declaración tenía la oportunidad de hacer las correcciones o rectificaciones antes de elevarla a instrumento público. Pero con la reforma ya no se puede hacer ya no se hace ante notario público, sino se lo hace a través de medios electrónicos, a través de la página web de la Contraloría General del Estado. Esto es importante tener en cuenta, que debe tener el cuidado del caso a fin de llenar todos los campos correctamente, especialmente los valores, ya que a veces por la premura de realizar esta declaración no se la llena correctamente, o no se incluyen bienes que también corresponden a los niños o a sus hijos, o bienes de la sociedad conyugal, o declaración sobre cuentas que se tenga en otros países, o bienes que se tengan en otros países, o bienes que a su vez se tengan bienes inmateriales, como ahora se tiene los bitcoins, que son una especie de cambio, una especie de moneda electrónica que se utiliza y que ahora tienen también un valor en el mercado y en el comercio. Es importante poner en esto. La ley que regula las declaraciones patrimoniales juradas establece en el artículo 8 que se presume de enriquecimiento ilícito la falta de presentación de la declaración patrimonial jurada. Al término de las funciones dará presumir enriquecimiento ilícito. Esto es importante también conocer. No podemos, al menos los funcionarios públicos, dejar pasar el tiempo para presentar la declaración patrimonial jurada. En el artículo 1 de esta ley establece quiénes son los que están obligados a presentar su declaración patrimonial jurada, y tenemos a los ciudadanos elegidos por votación popular, es decir, el presidente de la República, las asambleístas, alcaldes, en fin. Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, ministros de Estado, los funcionarios elegidos o destinados para un periodo fijo, es decir, si es que es contratado para un periodo determinado para que ejerce alguna función o en alguna entidad pública, los miembros de la Fuerza Pública y la Comisión de Tránsito del Guayas a su ingreso a la institución previamente a la obtención de ascensos o a su retiro. Esto también es importante conocer. Cuando van a hacer un ascenso también deben hacer la declaración juramentada. También tenemos las terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública cuando existan graves indicios de testaferrismo, es decir, la Contraloría General del Estado puede solicitar esta declaración a cualquier otra persona, así no sea el funcionario público. También tenemos los servidores públicos encargados de la recepción, control, custodia e inversión de los fondos públicos o del manejo de bienes públicos. Asimismo tenemos en el literal G los integrantes de cuerpos colegiados que funcionen como órganos directivos de las instituciones del Estado. También deben hacer la declaración juramentada los integrantes de comité de contrataciones y otros cuerpos colegiados encargados de resolver sobre contratos o ser celebrados por las instituciones del Estado, los directivos y las autoridades de los institutos de seguridad social, del IES, los directivos y autoridades de entidades de empresas sometidas al régimen jurídico privado que en cualquier porcentaje manejen participaciones o fondos públicos cuyos capitales o bienes pertenezcan al Estado. Esto puede ser el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que conocemos. El literal K, las autoridades y directivos de las universidades, escuelas politécnicas e institutos de educación superior que se financian en todo o en parte con fondos públicos. En el literal L, los funcionarios de cuerpos colegiados, fundaciones y corporaciones bajo cuya responsabilidad se encuentra la administración y gobierno de instituciones de derecho público y privado con finalidad social y pública que financien en todo o en parte con recursos públicos.
En el literal M, los magistrados y jueces de la función judicial y del Consejo Nacional de la Judicatura. En el N, las autoridades y directivos de los organismos de control y de las instituciones que ejerzan potestades de regulación. En el literal O, los funcionarios y trabajadores de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Si hubiere dudas sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial juramentada por parte de algún ciudadano, estas pueden ser resueltas por el Contralor General del Estado. También tenemos nosotros, de acuerdo a la consulta popular celebrada en febrero del 2017, también se realiza la declaración juramentada de no poseer bienes en paraísos fiscales. Como recordamos, ganó en esta pregunta en la consulta, en la que indica que todos los funcionarios públicos y quienes ostenten una dignidad de elección popular deberán realizar una declaración juramentada en la que indiquen que no poseen bienes ni capitales en paraísos fiscales. Adicionalmente, que no son socios, que no son accionistas, que ni son gerentes o representantes legales de estas acciones de sociedades creadas en paraísos fiscales. ¿Qué se considera paraíso fiscal? Porque a veces vienen las personas a hacer la declaración juramentada y no saben ni siquiera qué es paraíso fiscal. Hay una lista que lo dicta el Servicio de Rentas Internas anualmente, que establece a qué países o estados se consideran paraísos fiscales. Entre ellos están las Islas Caimán, está Panamá, en fin, entonces no se puede tener, al menos los funcionarios públicos, este tipo de capitales o dinero o participaciones en compañías que estén domiciliadas en paraísos fiscales. Esto es importante tener en cuenta. ¿Qué se necesita para hacer esta declaración juramentada? Necesitamos la copia a color de la cédula de ciudadanía, la copia a color del certificado de votación y pagar el valor del trámite, que es aproximadamente $24.37 o puede ser unos $25. Esto depende del documento que se agrega como habilitante. Si es que tiene la cédula, la nueva cédula, la consulta del certificado biométrico costará 30 centavos, y si es que tiene la cédula de papel, que digamos que es la otra cédula, le costaría 15 centavos. Adicionalmente, hay requisitos específicos que también establecen la necesidad de realizar las declaraciones juramentadas. Esto está establecido en distintas leyes, se encuentran dispersas las obligaciones, y como les dije, es la más común de las escrituras públicas que se realizan en la notaría. Así tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 57, que establece que además de reunir los requisitos generales, él o la postulante a ingresar en las carreras judicial, jurisdiccional, fiscal y defensoría pública, deberá ser abogada o abogado con título de tercer nivel legalmente reconocido, y presentará, entre algunas otras cosas, en el numeral 4, tenemos la declaración juramentada de no haber sido condenado por delitos de concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato. Esto también es importante conocer y que por lo general lo realizan. Asimismo, la Ley Orgánica de Servicio Público tenemos en el artículo 5, que también establece que los requisitos para el ingreso, para ingresar al servicio público, se requiere igual, entre otras cosas, en el literal G, establece presentar la declaración patrimonial juramentada, en la que se incluirá lo siguiente. Esto también nosotros vemos y realizamos y no sabemos el alcance de esta disposición. La una es autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos autorizando a la Contraloría General del Estado a fin de que verifique nuestros saldos de cuentas, nuestros movimientos bancarios, sin embargo, de lo cual también existe el informe, digamos, que presentan los bancos a la unidad de análisis financiero, sin embargo, de lo cual también la Contraloría General del Estado tiene esta potestad de acuerdo a la establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público. En el numeral 2 tenemos declaración de no adeudar más de 2 pensiones alimenticias, esto en concordancia con el Código
de la niñez y adolescencia en el artículo 145, 146, literales A y B. Esto sí, también hay que conocer que no puede ingresar o no puede ingresar al servicio público si está el servidor público deudando más de 2 pensiones alimenticias. En el numeral 3 tenemos la declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. Esto también es importante conocer, que debemos tener en cuenta, porque a veces las personas tampoco no conocen o no saben exactamente a qué se refiere lo que es el nepotismo o lo que son las inhabilidades o el pluriempleo, en fin. Tenemos también en el numeral 4 la declaración juramentada de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular el 19 de febrero del 2017, que es lo que ya habíamos analizado, que es referente a los paraísos fiscales. Avanzamos con la inhabilidad especial por mora. Esto también consta en la declaración patrimonial jurada, que establece que será destituido del cargo o se dará por terminado el contrato sin lugar al pago de indemnización alguna si se comprueba la falsedad de la declaración juramentada, registro, posesión sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda. Entonces, también podemos ver que existe una sanción en el numeral 9, que es la destitución del cargo. Por eso es importante tener mucho cuidado cuando se realiza la declaración patrimonial jurada. No se establece que no pueden estar en mora las personas, o sea, no pueden estar con créditos vencidos o adeudando al Estado, al Banco Central del Ecuador, a instituciones abiertas o cerradas que pertenecen al Estado, a entidades de derecho privado financiadas con el 50% más de recursos públicos, a empresas públicas o en general con cualquier entidad u organismo del Estado. Es decir, la persona, el funcionario público que va a ingresar no debe adeudar a ninguna, ni siquiera la luz, el agua o el teléfono, es decir, debe estar al día en sus obligaciones con el Estado, bajo causal de ser destituido. Tenemos también otra disposición de las declaraciones juramentadas, que también se las realiza con frecuencia en la notaría, y es cuando no existe contrato de arrendamiento escrito. Esto tenemos y está estipulado en la disposición transitoria primera de la ley de inquilinato, que establece que cuando no existe un contrato de arrendamiento escrito con el inquilino, se podrá acudir ante un juez. En este caso, de conformidad al 47, se lo realiza ante el notario público, en la que se debe declarar el inmueble en materia de declaración, los nombres del arrendador y el arrendatario, la fecha en que comenzó el contrato de arrendamiento, la duración prevista del mismo, el canon inicial y actual de arrendamiento y la circunstancia de no existir contrato escrito. Esto es lo más importante que se debe hacer constar en la declaración. Esta declaración debidamente registrada servirá como documento habilitante para cumplir con el requisito establecido en el párrafo segundo del artículo 47 de la ley. Hay circunstancias en las que los usuarios hacen la declaración juramentada y no establecen expresamente que no existe contrato escrito, y por esa razón es desechada por esta circunstancia, por no haber puesto, es desechada la demanda. Es por eso que debemos tener en cuenta esta disposición, que es lo que les he puesto y que ustedes tienen en la pantalla. ¿Cuáles son otras declaraciones juramentadas que se realizan en la notaría? Tenemos las declaraciones juramentadas que justifiquen la baja de inventarios. Por lo general esto hacen las empresas cuando van a dar de baja porque se les dañó la mercadería, las medicinas, la pintura, o se rompieron el inventario, la vajilla, los materiales, o hubo algún desastre. Una vez recuerdo que hubo una inundación y se perdieron muchos materiales que al humedecerse se dañaron. Entonces ahí es necesario, hay la opción de realizar esta declaración juramentada de baja de inventarios, y una vez que se hace esta declaración, lo que sucede es que se baja del inventario este valor y es un deducible para el impuesto a la renta.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en esta declaración? Que la declaración la debe realizar el gerente o representante legal de la empresa, el contador de la empresa y el bodeguero. Son tres personas las que deben concurrir a esta declaración juramentada y adicional a ello el costo es de acuerdo a la tabla establecida en la resolución 216-2017 del Consejo de la Judicatura en la tabla 4 en el anexo 1 de conformidad al valor de la mercadería que sea de baja. Adicionalmente a ello, es necesario tener en cuenta que no solamente es suficiente con la declaración juramentada, sino también se recomienda que se adjunte prueba de qué es lo que se hizo con la mercadería que se dio de baja. La una circunstancia puede ser de que se entregue en caso de bienes que se puedan ser reutilizados o utilizados como por ejemplo colchones, camas, sillas, en fin, ese tipo de bienes deben ser donados a instituciones públicas o fundaciones con finalidad social o pública. Y si es que son, por ejemplo, gasolina o solventes o aditivos que no pueden de ser donados o reutilizados, lo que debe hacerse es entregarse a una entidad de manejo de residuos peligrosos o que esté debidamente certificado. Es decir, no se puede nomás disponer de o dar de baja de los bienes sin tener una prueba de lo que se ha hecho aparte de la declaración juramentada. También tenemos la extinción de patrimonio familiar, que esto también se realiza con frecuencia, ya que el patrimonio familiar se constituye, digamos, por mandato legal y existen muchas propiedades que fueron adquiridas con el banco del instituto, el banco de la vivienda y con el IES, en fin, que por mandato legal se constituyeron patrimonio familiar. Entonces, esto también se realiza con frecuencia. Una cosa es el costo de la declaración juramentada y otra cosa es la extinción del patrimonio familiar. Ahí podemos ver en las pantallas, ustedes tienen el costo de la extinción, que es el 30% del salario básico unificado, y la declaración juramentada, esto ya es un costo reducido, en la que se establece el 5% del salario básico unificado por la declaración juramentada del titular de dominio y dos testigos. Siempre vamos a necesitar que declare el dueño de la propiedad y adicionalmente dos testigos. Si es que son varios dueños, tendrán que declarar todos los dueños. También tenemos en la obligación de realizar una declaración juramentada cuando se realiza la emancipación voluntaria de un hijo adulto. ¿Qué es el hijo adulto? El que es mayor de 16 años y menor de 18 años. Para eso vemos nosotros establecido el costo por la emancipación en el 45% del salario básico unificado y la declaración juramentada de dos testigos, que efectivamente se necesitan dos testigos que declaren sobre el beneficio que va a tener el menor adulto al emanciparse, que es el 5% del valor del salario básico unificado del trabajador. También lo que se realiza con frecuencia, tenemos las declaraciones juramentadas para los permisos de operación de compañías de seguridad privada. Es un requisito que está establecido en el artículo 14 del reglamento de la ley de compañías de seguridad privada, en literal D, que establece la declaración juramentada de los socios sobre los siguientes puntos. A veces vienen y declaran solamente que no se encuentran inmersos en lo que establece el artículo 14 del reglamento, sin embargo, se recomienda que se establezca expresamente lo que dice el reglamento, que es no ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Comisión de Tránsito del Guayas, no ser cónyuge ni tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad con miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Comisión de Tránsito del Guayas. Esto también es importante, a veces no saben los grados de consanguinidad y afinidad. Les invito a revisar, también hay un video en el grupo de Derecho Notarial donde se establece de forma gráfica cuáles son los grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad son los grados de sangre, que es de padre a hijo, y los de afinidad son los que, como su nombre dice, por afinidad o por legalmente se crea este vínculo, como es entre los cónyuges o con los suegros.
En el numeral 3 tenemos que es no ser funcionario, empleado o trabajador civil al servicio de la Presidencia de la República, gobernaciones, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Gobierno y Policía, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito de Guayas, Municipio y Superintendencia de Compañías. Esto también es importante que conozcan las personas que van a hacer la declaración juramentada. En el reglamento también de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas y Municiones, también vienen a hacer la declaración juramentada porque no tienen el título de propiedad que justifiquen de un arma y desean registrar esta arma. Entonces está establecido en este reglamento, en el artículo 89, la obligación de hacer una declaración juramentada. Aunque esta obligación establece que es ante el juez, también la realizamos los notarios y debe constar expresamente cómo fue que adquirió el arma. Por eso vemos que dice en caso de pérdida o destrucción del documento de tenencia de armas o del permiso para portarla, se solicitará su duplicado al mismo organismo que lo confirió, cumpliendo con los requisitos que se exigen para su renovación, y en lugar del documento perdido o destruido presentará la correspondiente declaración juramentada ante el juez competente. ¿Qué debe ponerse en esta declaración juramentada? Dónde o cómo fue que adquirió el arma. Esto es y que asume la responsabilidad del uso de esta arma. Por eso es importante, al menos en la notaría, tener en cuenta esto, los notarios y también las personas que van a hacer la declaración juramentada, de que cómo adquirieron y desde cuándo adquirieron esta arma. También hay armas persuasivas que no son de fuego, pero también son necesarios registrarlas y sacar el permiso. También tenemos, por lo general, y también lo más común es que se hacen declaraciones juramentadas cuando se pierde la matrícula del vehículo. ¿Esto porque está expresamente establecido en el manual de requisitos para la emisión de títulos habilitantes de tránsito? Está en el artículo 94, que indica que cuando se ha perdido el certificado de la matrícula vehicular, tenemos ahí todos los requisitos, y en el numeral 5 dice declaración juramentada de robo, pérdida o deterioro. Esto es importante. Si es que fue deteriorada, se establece que se deterioró. Si es que es perdida, se aconseja poner o incluir en la declaración juramentada el formulario de la pérdida de documentos o de extraviados, que lo realiza en la página web de la agencia del Consejo de la Judicatura, que es un formulario de constancia de documentos extraviados. Si es que es por robo, tendrá que hacerse por ende la denuncia en la fiscalía y se adjuntará a la declaración juramentada. Por lo general, también cuando desean vender un vehículo y no tienen la matrícula, a veces vienen con el certificado único vehicular e indican que ese es el documento único que les va a servir y que es habilitante. Pues no es suficiente, sino que se necesita hacer la declaración juramentada conforme consta en este manual. Esto es importante conocer y tener en cuenta. Adicionalmente a ello, podemos ver nosotros también que cuando se va a hacer una declaración juramentada sobre terceras personas, porque ya vimos que la declaración juramentada es intuito persona, es personal. Yo no puedo declarar sobre terceras personas, pero con la información sumaria o de nudo hecho, ahí sí se puede declarar sobre terceras personas. La información sumaria es una declaración juramentada de voluntad que el notario la recepta a petición de parte y la incorpora al protocolo, pero con relación a una tercera persona, es decir, de testigos de un hecho o circunstancia sucedida con respecto no de sí mismo, sino de una tercera persona, en la que el compareciente declara voluntariamente los hechos de los que tiene conocimiento, a fin de evitar el cuestionario de preguntas que se lo presenta en las judicaturas y que implica que el notario deba calificar el cuestionario antes de rendir su declaración, ya que notarialmente se procura que en la generalidad de los casos sean sobre hechos de jurisdicción voluntaria, es decir, sobre situaciones que no impliquen o encierren controversia. Es decir, esta declaración juramentada, esta información sumaria en la que comparecen dos testigos, por lo general se solicita cuando las personas no viven o no conviven con otra persona, le solicitan la información sumaria, o para los artesanos, para demostrar que han tenido una actividad, digamos, de panadería o de costureros o de
en fin, de alguna actividad artesanal, con dos testigos que justifiquen el tiempo que se ha dedicado a esta actividad, a la peluquería, en fin, que sean idóneos. Los testigos tienen que tener el domicilio en la ciudad en donde está el notario. O sea, y por ende tienen que conocer y estar a la persona sobre la que están declarando y sobre la que están haciendo la declaración. Mariana Guapulema dice si existe una diferencia entre la información sumaria y el nudo hecho, no es lo mismo. Y por eso se llama información sumaria o denudo hecho. El tema es igual. Al final vamos a contestar las preguntas, sin embargo, como esta pregunta que hace Mariana Guapulema, me he permitido contestarla ahora porque está justo hablando del tema. Otra declaración juramentada que también se establece en la ley notarial, en el artículo 18, en el numeral 32 tenemos la de receptar la declaración juramentada sobre el estado civil de las personas cuando estos requieran para el objeto de tramitar la posición notoria del estado civil. Esto es importante. ¿Qué es el estado civil primeramente? El estado civil es de hijo, estado civil de padre, estado civil de casado, estado civil de soltero, estado civil de viudo, estado civil de divorciado, estado civil de hijo. Por lo general esto se da o ocurre, la declaración juramentada es cuando se pierde o no existe la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, y esto por lo general pasa con las personas ya las adultas mayores, y porque hubo en Quito, recuerdo, la inundación del registro civil y algunas actas se perdieron. Entonces fue imposible poder determinar el estado civil de algunas personas, entonces para ello también se establece esta forma. Pero ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta cuando se realice esta declaración juramentada? Es que por lo menos el estado civil debe ser el estado civil de hijo que haya tenido la persona o de padre, en fin, por lo menos de 10 años. Es decir, tenemos que las personas que declaren deben conocerle a la persona que, digamos, conozco a Juan Pérez como hijo de Juan Alejandro Pérez, debo indicar que le conozco por más de 10 años. Los testigos deben declarar que conocen por más de 10 años. Y con esa declaración luego tramita la posesión notoria del estado civil, mas no se concede la posesión notoria. Esto solamente la declaración juramentada es un documento habilitante para poder tramitar la posesión notoria del estado civil. Así también ocurrió en una circunstancia en la que también no existía la partida de nacimiento, no existía la partida de función de la madre, en fin, entonces la única manera que se pudo realizar fue con unas declaraciones juramentadas de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y también en la disposición del artículo 18, numeral 32 de la ley notarial. Me está preguntando Enrique Pichuche si es que en este caso opera la información sumaria como era antes. Bueno, no sé cómo era antes, pero lo que le podría decir es que antes lo que hacían las personas es una declaración juramentada sobre cualquier cosa y por ende, por decirle sobre los bienes que tenía una persona o que están dentro de una casa para proceder con un embargo, porque no había otra forma de poder justificar los bienes y con eso se procedía al embargo. Pero sin embargo esa práctica ya no se la realiza, ya no se la hace, por cuanto no se puede declarar juramento, no le puede constar a ninguna persona que los documentos o por decirles del celular con el que ustedes están viendo ahorita el video les pertenece, entonces por ende no se puede realizar una información sumaria a este respecto y proceder al embargo de los bienes. Dice el señor Víctor Hugo Martínez, dice, buenas tardes, estimado doctor, ¿se puede realizar una declaración juramentada de un apoderado con poder especial de administración de bienes? Sí, si es que la declaración juramentada es respecto sobre la administración. Siempre y cuando sea sobre la administración se puede hacer la declaración juramentada, estimado Víctor Hugo. En el cuadro ahora ustedes tienen las exenciones a las personas adultas con discapacidad. Las personas adultas mayores
sea la declaración juramentada que le beneficie a la persona de la tercera edad o no le beneficie a la tercera de la persona de edad, la exoneración se da por el hecho de que la persona que declara es de la tercera edad y tiene un valor cero, no tiene un costo. Lo único que va a cancelar la persona de la tercera edad es la cédula, la copia certificada de la cédula y certificado, o mejor dicho, solo la cédula, que es el documento de identidad, porque tampoco es necesario el certificado de votación, y la consulta del dato biométrico o registral de su cédula. Es lo único que va a cancelar. Respecto a las personas con discapacidad, cuando realicen una declaración juramentada o una información sumaria, siempre y cuando les beneficie directamente a las personas con discapacidad, el valor será de cero. En este caso también no pagan más que la consulta del certificado de datos del registro civil, sea biométrico, 30 centavos, o si es que es de datos registrales, 15 centavos. Es lo único que tienen que cancelar los usuarios. Cuando es una persona con discapacidad, sí debemos ver y tener en cuenta que le beneficie directamente a la persona con discapacidad. Si no le beneficia, no hay descuento. Asimismo, si es que una tercera persona que no tiene discapacidad hace la declaración juramentada, pero le beneficia a la persona con discapacidad, en este caso sí hay descuento porque le está beneficiando directamente. Como por ejemplo, se hace declaración juramentada que le va a dar vivienda a una persona que está privada de la libertad. Entonces, la persona que le va a dar vivienda es una persona que no tiene discapacidad. Sin embargo, a quien le va a dar vivienda es una persona discapacitada. Entonces, en este caso sí le beneficia a la persona porque va a obtener la prelibertad o va a salir al régimen semiabierto y el costo aplica, digamos, el descuento o el valor, la exención, porque le beneficia directamente a la persona con discapacidad. ¿Cuáles son los efectos de no haber hecho la declaración juramentada patrimonial? En este caso, primero vamos a ver lo que se refiere a la declaración juramentada patrimonial y luego vamos a ver en el ámbito penal. Respecto a la declaración, ya lo habíamos analizado, está en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 279, en la que indica que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante una persona interpuesta producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados de trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Estamos hablando que son 400 salarios básicos unificados. Asimismo, también dice, se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones. Esto también es importante conocer. Si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años. Si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años de prisión. Esto está en concordancia con el artículo 231, inciso segundo de la Constitución del Ecuador, 233, inciso segundo, y el 328, inciso segundo. Es importante tener presente esto, los efectos, digamos, del enriquecimiento ilícito, que no es justificado. Respecto al perjurio y el falso testimonio, esto sí, el notario cuando va a receptar la declaración juramentada a cualquier persona, lo que le va a indicar es si es que la persona cae en perjurio, puede ser sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 270 del COIP, que establece la persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante o autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometerá perjurio y será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando lo hace sin juramento, cometa falso, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ante notario siempre va a ser con juramento, es decir, de 3 a 5 años. De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas
o juradas hechas ante notario público. Aquí tenemos dos partes, la una que es la declaración juramentada patrimonial y la otra que es la declaración juradas hechas ante notario público. Vimos que hay un efecto por el hecho de que si tenemos un enriquecimiento injustificado y la otra si es que faltamos a la verdad, si es que se le olvidó un dato, si es que no puso algo en la declaración juramentada o si es que no es de la declaración patrimonial, si es cualquier otra declaración, si es que falta la verdad, puede acarrear la sanción establecida en el artículo 270. La sanción no la impone el notario, sino la sanción la impone el juez. El notario no es juez y él no puede poner una sanción. Víctor Hugo Martínez dice, si son dos esposos que hacen la declaración y el uno cumple con esa condición de tercera edad y el otro no, se aplica o no a la exoneración. Estimado Víctor Hugo, se aplica la exoneración a la persona que es de la tercera edad, entonces ahí tendría un descuento, pero no la exención porque no sería de la tercera edad. Y recordemos que las declaraciones juramentadas son muy personales, como lo veíamos analizado. David Cuenca y Aguana dice, doctor, buenas noches, para realizar una declaración juramentada, ¿es necesaria la minuta o no? No es necesaria la minuta, porque en la ley notarial dice que de presentarse minuta se elevará a instrumento público. Si es que no se presenta, no es necesario, al igual que en el testamento. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir contestando las preguntas conforme se van presentando. Tenemos la información, si ustedes desean revisar sobre las declaraciones juramentadas, existen videos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que pueden encontrarme como Paul Arellano, también en la página web not64quito.com, donde también ustedes hay un blog donde constan todas las preguntas, no solo respecto de la declaración juramentada, sino de todos los trámites que se realizan en la notaría. Y en la página de Facebook que tenemos a Not64 Quito, ustedes pueden acceder con el código de barras y también pueden hacer sus consultas al teléfono que consta en la pantalla. Es importante que ustedes puedan tener el acceso a los canales de la notaría. Me voy a permitir ahora, vamos a dar lectura a todas las preguntas que se han generado para poder seguir